Yo soy Mercedes Hernández, soy una actriz mexicana. Estudié teatro con el maestro Ludwig Margules y hace veintitantos años que profesionalmente me dedico a actuar. En el cine me tocaron ver películas muy malas. Era una época en la que se hacía el peor cine, pero que me haya marcado y que me haya dolido, pues como a muchos de mi generación fue Bambi cuando era niña y me conmovió mucho y tuve mucha empatía con el personaje. Ya cuando crecí, bueno, fui adolescente, yo tuve un hermano que me empezó a invitar mucho para ir a la cineteca y es cuando me acerqué realmente a lo que era el cine, vi cosas rarísimas y cosas tremendas también que tal vez no debía haber visto a esa edad, pero sí recuerdo del cine mexicano, pues, por ejemplo, ver El Apando y pues maravillarme de lo que estaba viendo. No sé, ver a María Rojo y a Ana Ofelia actuando en Las Poquianchis. Pues ahí, yo creo que ahí fue donde dije, a mí me gustaría trabajar como ellas trabajan, salir en películas como ellas lo hacen. Yo, ahora que lo pienso, creo que yo desde niña tuve una intención histriónica, pero yo creía que era política. O sea, me gustaba hablar en las asambleas escolares, decir el poema en la ceremonia de la primaria y tuve una inclinación de participación política fuerte. Yo creía que era eso, pero en realidad creo que detrás de eso se estaba escondiendo una verdadera pasión que era la de la ficción, ¿no? O sea, no niego que me interesa mucho lo social y me importa mucho involucrarme en temas sociales y políticos, pero lo mío es contar historias y hacer ficción. Pues sí, yo estudié en el Foro Teatro Contemporáneo cuando en el Foro ya estaba en la colonia Roma, era una escuela chiquita en una casa en la esquina de Jalapa y Chihuahua, que se dice que antes había sido una funeraria y que por esa razón eran extraños los salones. Ahí dirigía a Ludwig. Yo decidí muy grande a ser actriz. Antes fui maestra, fui activista, fui diferentes actividades que me gustaba hacer. Pero cuando me decidí, pues pensé que esa era la escuela en donde yo quería estudiar. Y mi experiencia con Ludwig siempre fue una experiencia muy amorosa. Yo no tuve la experiencia del maestro terrible, que marcaba generaciones por ser lapidario. Conmigo siempre fue muy cariñoso, me arropó, me quiso mucho y yo creo que él fue principalmente quien me dio la seguridad de que yo podía dedicarme a la actuación. Me daba muy buenos consejos, me decía que buscara en los personajes que no solía hacer y que eran justamente los personajes en donde yo no daba el casting, ¿no? O sea, me decía, es que los personajes de gente de la periferia, de la precariedad, te salen muy bien, conoces ese medio y ahora tienes que buscar hacer mujeres burguesas, no sé, reinas, emperadoras, buscar en el mundo donde no conoces, pues para ampliar el registro. Yo creo que eran grandes consejos los que Ludwig siempre me dio. Nunca le tuve miedo, pero siempre le tuve mucho respeto. Era una alumna muy cumplida con él, nos dio literatura comparada 4 años, exigía un ensayo sobre una obra dramática cada lunes y yo trataba de cumplir siempre. Fui muy buena estudiante en ese sentido. Pues primero empecé a trabajar mucho en el teatro, cosa que fue una ilusión, porque después no tuve trabajo y me vi enfrentada a la desolación, a no pertenecer a ninguna compañía, a no pertenecer a ningún grupo como son los que suelen haber en el teatro y en el cine. Y lo que hice fue mucho entonces narración oral, que descubrí que la narración oral existe, que es el contar historias y que contar historias pues requería de mi talento, de mi inteligencia y de mí misma, de mi capacidad para comunicarme con el público.
porque la narración oral pues no se hace necesariamente en un escenario con todo el dispositivo, mucho menos con cámaras y todo lo que se usa en el medio audiovisual. Entonces empecé a contar cuentos, y contaba cuentos en todos lados, en bares, en bibliotecas, en escuelas, en teatros. Empecé a viajar mucho, a vincularme con muchos grupos en Sudamérica y en Europa, y me dediqué, pues ahora lo he dejado, pero por unos 17 años a contar historias, y a la par eso me mantuvo, digamos, activa sobre un escenario siempre, porque aunque el escenario sea de tierra o en las tablas de un bar, pues sigue siendo un escenario. Entonces eso me mantuvo a flote, y poco a poco pues empecé a encontrar trabajo más en el teatro y poco a poco también en el cine. Natalia Beristain fue una de las personas que me dio las primeras oportunidades, ¿no? Que me llamó a casting. La primera película en la que yo estuve, que recuerdo que ella me hizo el casting, fue El Violín, cosa que para mí ha sido muy afortunado, porque fue un proyecto bellísimo, mi primer proyecto. Pues lo que me di cuenta es que las personas eran igual de apasionadas. O sea, ver a Francisco Vargas dirigir, y así como dirigía, agarraba una pala y ayudaba a los de arte, y luego trataba de resolver cosas de producción, y hasta le decían, no prefieres solamente dirigir, pero era muy nervioso y quería hacer todo. Entonces me di cuenta que había mucha pasión, y que la historia que estábamos contando para mí tenía mucha relevancia. Entonces fue una experiencia bellísima, porque fue un crew muy apasionado. Era una película de muy bajo presupuesto. Después me di cuenta, yo en un principio pensé que hacer el cine, después me di cuenta que teníamos poco presupuesto, y que eso hacía que la pasión emergiera en todos los departamentos y que nos contagiaran a todos. Recuerdo que después hizo falta algunas tomas, nos citó, fuimos con un crew muy reducido, y todos queríamos seguir haciendo la película hasta que la película quedara bien, y quedó muy bien. Así que pues, para mí fue un encuentro muy bueno, como debe ser siempre que estoy en un proyecto nuevo de cine y veo que el director jala fuerte, que el productor o que el fotógrafo, que todo el crew, ahí es donde me siento mejor, ¿no? Donde me doy cuenta que hay mucha gente latiendo al mismo tiempo por sacar adelante un proyecto. Es para mí el lugar ideal. Ahora pertenezco a Poder Prieto. No soy una militante de las más ejemplares de Poder Prieto, porque sí que hay gente aguerrida ahí. Y yo no tanto, porque digamos que mis batallas son varias, no solo es la del racismo, ¿no? Es decir, no porque no coincida, sino porque divido mi tiempo entre todas las batallas que quiero ir dando, y esa es una de ellas. Pero pertenecer a Poder Prieto me ha permitido ver con mayor claridad cosas que antes no me parecían tan determinantes, como es el hecho, pues sí, de la racialización, ¿no?, que yo he vivido. En un principio yo lo que quería era trabajar, así que no pensaba tanto en el tipo de personajes que se me ofrecían. Hoy lo veo diferente y pienso en si, por ejemplo, el personaje está buscando cambiar su propia realidad, en por qué soy yo la persona que está siendo elegida, o que se me está proponiendo un casting para hacer un personaje de ese tipo. Soy mucho más pensante en ese sentido, y me doy cuenta pues que sí, por supuesto que he vivido y he sufrido el racismo como actriz, pero pues como persona, ¿no? Vivimos un profundo clasismo y un profundo racismo en México, que tenemos que cambiar, y que para hacerlo pues tenemos que darnos cuenta que es un sistema, una estructura, ¿no?, que avasalla, y que a veces por eso no nos permite verlo. No sé, qué bueno que está cambiando. Ahora, por ejemplo, en este momento te podría decir que los personajes que voy a hacer en este año son muy diversos, y es muy divertido, y digo, qué bueno que se dan cuenta que esta cara que tengo yo, que es la cara que podrías encontrar en muchas mujeres en el metro, en el microbús, en la calle, pues podemos ser y representar una amplia variedad de oficios, ¿no?
ser diputadas, senadoras, trabajadoras del hogar, obreras, ejecutivas. Son los directores de casting quienes se tienen que quitar esos prejuicios, y también los guionistas y los directores de escena por preguntarse cuáles son las historias que quieren contar y por qué. Pues primero hicimos 400 maletas, que fue la tesis de graduación de Fernanda Valadez en el CCC, que era ya un ensayo bastante cercano a lo que iba a ser Sin Señas Particulares, pero pues contenido y reducido como son los cortometrajes, tanto en el tiempo como en el presupuesto. Y años después me llamó para decirme que íbamos a hacer el largo, cuando ella pudo conseguir el dinero, cosa que costó trabajo por el tema de la película. Y pues leí el guión y luego ya un día estuvimos en el set. Me di cuenta que estaba frente a algo especial, sobre todo porque el crew eran mayoritariamente mujeres, en un porcentaje altísimo, yo creo que el 90%. Éramos un pequeño crew que rodamos por diferentes localidades de Guanajuato y luego fuimos al norte, a Tijuana, en un par de llamados breves, y en Tecate también, en la Casa del Migrante. Pero ahí me di cuenta que éramos un equipo de mujeres y que las mujeres teníamos una manera de trabajar distinta a los equipos que son mayoritariamente masculinos, y me di cuenta que estaba frente a una oportunidad, porque yo misma era mujer, porque el personaje protagónico era una mujer y porque esa es la historia que queríamos contar. Hice esa película con mucha pasión, como hago todos mis proyectos, pero la verdad sin darme cuenta de lo que iba a pasar. Y qué bueno que fue así, porque ha sido una sorpresa tras otra, y probablemente si yo hubiera sabido lo que iba a pasar con esa película, hubiera abordado el trabajo de una manera distinta y no sabemos qué resultados pudo haber tenido. Así que la inocencia y el profesionalismo al mismo tiempo con el que abordé a Magdalena, siendo muy, muy receptiva y muy disciplinada de la dirección de Fer y la manera de producir de Astrid, digamos que yo misma me anoté una palomita, dije, bien, ¿no? Bien. Yo recuerdo que en ese tiempo me habían ofrecido una serie muy grande y pensé, no, yo quiero hacer la película. Y me esperé hasta que salió el dinero. Digo, mira, obedecer al instinto y obedecer a la intuición nos puede traer cosas buenas, ¿no? Si son proyectos adecuados, buenos. Yo intento seguir haciendo teatro. Hace poco terminé una temporada de El viento en un violín, una obra que dirigió Cristian Magaloni. Trabajé con jóvenes actores y el director mismo joven, y me volví a llenar de entusiasmo, de ensayar tantos días. Yo pensaba, esto lo deberíamos hacer en el cine de alguna manera, ¿no? Para conocer más a nuestros personajes, para entender más las relaciones que se establecen entre ellos, para tener muy seguro todo, cosa que en el cine no pasa porque es más rápido, pero hay directores que sí que se dan tiempo de ensayar o de tener charlas para entender todos el guión y saber cuál es la historia que estamos contando. Y en la televisión definitivamente no pasa. Entonces es una locura de llegar y hacer esa pequeña parte y ya. Ahora me ha tocado ocasiones en las que he conocido al director en el set, que decimos, hola, yo soy Mercedes, pues yo soy tal, bienvenidos, vamos a hacerla. Y digo, bueno, pues hagámoslo, ¿no? Y se hacen maravillas igualmente. Pero, pues sí, las formas de producción son distintas. Sin embargo, yo creo que tenemos los actores, deberíamos seguir haciendo teatro, porque nos da el empuje, la disciplina, la determinación de alguien saca el balón y ese balón va a parar cuando se cierra el telón,
pase lo que pase. Y eso da mucho miedo y también da mucha emoción y también da mucho orgullo cuando se cierra el telón y el aplauso es contundente. Es hermosísimo cuando ocurre eso y por eso pienso que tenemos que seguir haciendo teatro. Y ahora se produce mucha televisión, muchas series en México que a los actores nos dan popularidad, nos dan visibilidad, nos dan dinero, pero las películas nos dan prestigio, nos dan seriedad ante los equipos, nos dan visibilidad en el mundo. Es muy bonito como a veces llegamos a un gran festival y nos esperan a los mexicanos, ¿no? Porque los mexicanos llevamos buenas películas. Entonces, sentirse parte de eso es hermosísimo. Yo les diría que estudien mucho, que se busquen la vida y la vida es injusta, a veces nos pone en situaciones muy desiguales, en mucha precariedad, pero donde hay talento y si hay talento y uno se empeña y busca, va a encontrar una oportunidad. Y, y les diría que si tú me dices niñas, es el tiempo de las niñas, es el tiempo de las mujeres. Hoy mismo las convocatorias exigen paridad, entonces tiene que haber mitad de hombres y mitad de mujeres. Entonces esto está cambiando y nos estamos poniendo más puntitos nosotras y tenemos que ocupar esos espacios y tenemos que ayudarnos entre nosotras. Y también diría ya en temas de casting que es nuestro derecho y que tenemos que ir a pelear por él y que yo, que fui una niña que nunca pensé que podría así estar en una entrevista como esta o en una película como Sin Señas Particulares, lo hice. Entonces ellas también pueden, ¿no? Todas podemos, las mujeres somos muy poderosas, pero necesitamos creerlo, necesitamos trabajar en ello, necesitamos prepararnos porque la competencia es grande. Y, pero, pero sí hay mucha esperanza y sobre todo es nuestro derecho, es ir y ocupar, así como cuando en el metro está un señor muy cómodo sentado en el asiento de las mujeres embarazadas, pues yo embarazada iba y les decía, ¿me permite sentarme? Y me permitían sentarme. Se pide con buena educación, pero con cierto grado de determinación, porque si tú no te atreves a pedirlo, probablemente esa persona no se va a dar cuenta que tú lo quieres. Hola, yo soy Mercedes Hernández. Les invito a acercarse a ver el canal La 4 TV